Seguimos con el último episodio de este tema. Forjadores del cristianismo en su segunda edición. Hoy veremos dónde estaban los pocos seguidores del Mesías hebreo, que no se habían contaminado con el greco-romanismo, los cuales nunca fueron invitados a los concilios, y eran llamados herejes, por los gentiles de la nueva religión dogmática cristiana. Parte 36. Los Netzarita o los Nazarenos. Mientras todo este proceso de desarrollo de la doctrina de la Trinidad está sucediendo, ¿dónde estaban los judíos que creían que Yahushua era el Mesías? ¿Por qué no fueron invitados al concilio de Nicea? ¿Hay elementos históricos que nos permitan determinar dónde estaban y qué hacían los judíos en aquella época? Sí los hay. Uno es de Jerónimo, siglo IV, describe a estos nazarenos como los que aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la ley. Jerónimo, sobre Isaías 8:14. También algunos como Irineo de León los califica de ebonitas años 177 y 190 como judeocristianos, de la urbe del Mediterráneo, apegados a las tradiciones religiosas judías, que no aceptan la divinidad de Jesús. Tomado de Comunidades Política y Religiosas de la Antigüedad, página 305. También existe un documento del teólogo Epifanio de Salamina en el año 401 de siglo V después de Cristo, que nos dice: vamos a considerar ahora, especialmente a los herejes que se llaman a sí mismos nazarenos. Ellos son judíos y solamente judíos. Hacen uso no solo del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento de los judíos en una forma judía, porque no prohíben los libros de la ley, ni de los profetas, ni de los escritos que son aprobados por los judíos, de los cuales los nazarenos ni difieren en nada, pues profesan todos los dogmas relacionados con las ordenanzas de la ley y la costumbre de los judíos, excepto que creen en Cristo. Ellos predican que solamente hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. Son muy conocedores de la lengua hebrea. Tomado de Panarión, Tratado sobre las herejías traducido al español, página 128, 129. Veamos qué dice otras fuentes al respecto. Epifanio de Salamina, quien sostenía que correspondiente a la cochava de la Basanítide, Transjordanía, en donde precisamente se había refugiado los grupos judeo-cristianos jerosolimitanos, los cuales con el tiempo acabarían dando lugar a los ebionitas y nazarenos, quienes permanecieron apegados a la ley judía y a cristologías bajas. Esta herejía de los nazarenos se halla en la zona de Berea, en los alrededores de la Celesiria, en la Decápolis, en la región en torno a Pella, y en Basanítide, en la aldea llamada Cocaba, que en hebreo se denomina Cochaba. Libro Fraude, Mentiras y Engaños en el Mundo Antiguo, página 249. Veamos otro. Contra los nazarenos, cuyo autor es Epifanio de Salamina, año 310, o 320, 403. Más conocido por Epifanio, quien fue un obispo y escritor bizantino, considerado como padre de la Iglesia, y defensor de la ortodoxia contra aquellas enseñanzas consideradas como heréticas, durante la difícil época para el cristianismo que siguió al concilio de Nicea. Los extractos pertenecen a su famosa obra Panarión, un tratado contra todas las herejías de su época. Allí hace una descripción de los nazarenos como una secta judaizante, si bien se ve obligado a reconocer que estos no son otros que los primeros seguidores del Mesías judío, es decir, una secta que mantuvo las creencias primigenias frente a la corriente católica del credo. Veamos más de esto. Los nazarenos no difieren en algo esencial de ellos, refiriéndose a los judíos ortodoxos, ya que practican las costumbres y doctrinas prescritas por la ley judía, excepto que estos creen en Cristo. Ellos creen en la resurrección de los muertos, y que el universo fue creado por Dios. Ellos predican que Dios es uno, y que Jesucristo es su Hijo. Ellos están educados en el lenguaje hebreo. Leen la ley, refiriéndose a la ley de Moisés. De manera que son distintos de los verdaderos cristianos porque practican hasta ahora los ritos judíos como la circuncisión, guardar el sábado, y otros. El padre de la Iglesia, Epifanio, en su libro doctrinal, En contra de las herejías, Panarión 29, 7, página 41, 402. ¿Cuál es la importancia de este documento que se remonta al año 401 del siglo V? Que ya había sido celebrada la gran mayoría de los concilios y por lo tanto elaborado el credo niceno en el año 323. También había sido celebrado el sínodo de Antioquía del año 345.
el Sínodo de Alejandría del año 362, y el Concilio de Constantinopla del año 381. Retomando el documento de Epifanio, ¿quiénes son estos nazarenos al que el teólogo se refiere? Son los judíos Notzim, o Nosim, o Natzatim. ¿Qué creían estos judíos Notzim, o Nosim, o Natzatim, o nazarenos? En la Torá y el Código Real Galileo, Nuevo Testamento. ¿Qué significa que los judíos nazarenos no prohíben los libros de la ley, ni de los profetas ni de los escritos que son aprobados por los judíos? Que las iglesias cristianas prohibían la Torá, lo que ellos llamaron Antiguo Testamento. ¿Qué enseñaban los judíos nazarenos, Notzim, Nosim, o Natzatim? Que solamente hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. Y no es un Dios encarnado. Veamos un fragmento en cuanto a la humanidad de Yeshua. En cuanto a Cristo, no puedo decir si ellos también son engañados por la maldad de Cerintus y Merintus, y lo consideran como un mero hombre. El Panarión de Epifanio de Salamina, página 129. Veamos otro documento, llamado Bonacursus, documento católico. Contra los herejes llamados Pasagi, nazarenos. Sepan aquellos que no están muy bien relacionados con ellos, cuán perversas son sus doctrinas y creencias. Primero, enseñan que la ley de Moisés debe ser obedecida en su letra, Sabbat, circuncisión y los otros preceptos legales que están vigentes. Segundo, también enseñan que Cristo es el Hijo de Dios pero que no es igual con Dios. Según este documento, ¿qué creían los judíos nazarenos? Que la Torá tenía que ser obedecida y que Cristo es el Hijo de Dios pero no es igual a Dios. ¿Cuáles eran las perversidades doctrinales según este documento católico en que creían los judíos Notzim, o Nosim, o Natzatim? Que la Torá no está abolida y que Jesucristo no es Dios Altísimo. Mis amigos, eso es lo que creían los judíos Notzim, o Nosim, o Natzatim, que Jesús, Yeshua, era un hombre entre los hombres y fue elegido Mesías, y por esto la Iglesia Católica los declara herejes, aun cuando habían obispos católicos que afirmaban lo mismo como Pablo de Samosata. ¿Qué pensaron, en contraatacar los judíos ortodoxos, los que no creían en Yeshua como el Mesías, de la doctrina de la Trinidad cuando luego fue establecida y generalizada en las naciones cristianas europeas bajo la influencia y control de Roma? En la Edad Media se produjo un movimiento judío en Europa conocido como los tosafistas, estudiosos de la Misna y el Talmud, nombre con el que se conoce a una serie de rabinos judíos de la Edad Media, que se caracterizaron por un meticuloso análisis de cada hoja de la Gemara, Talmud, que afirmaron que la creencia en la Trinidad por parte de los cristianos no debía ser considerado una práctica idólatra. Ellos decían, invalidada para los judíos, válida o permisible para los gentiles. En otras palabras, la doctrina de la Trinidad es una creencia que ningún judío debe aceptar pero a los gentiles se les debe permitir, porque es la única manera que ellos tienen de entender nuestro Elohim. Después de analizar toda esta historia de la doctrina de la Trinidad, desde los primeros debates teológicos, hasta Nicea y Calcedonia podemos concluir. 1. La doctrina de la Trinidad no fue conocida como tal sino luego de varios siglos de intensos debates teológicos. 2. La doctrina de la Trinidad no fue creída como tal por todos los teólogos cristianos durante el tiempo de su formación. 3. La doctrina de la Trinidad no expresa necesariamente la opinión de todos, en todos los lugares ni en todos los tiempos. 4. La doctrina de la Trinidad no es el resultado de una exégesis bíblica natural, sino la respuesta a presiones filosóficas, paganas y políticas en el cual los llamados padres de la Iglesia fueron expuestos. 5. La doctrina de la Trinidad como establecida en el embrión del credo niceno, fue el resultado de una convocación para resolver una situación política antes que teológica, y no fue aceptada por todos los obispos cristianos de aquella cumbre, pero surgió por los intereses políticos del emperador Constantino, un pagano adorador del dios Sol, quien impuso una fórmula y un vocabulario que diera unidad al cristianismo, no en aras del cristianismo, sino en aras de la unidad política de su imperio. 6. La doctrina de la Trinidad es el resultado de una interpretación no hebrea de las escrituras hebreas, hechas por creyentes no judíos, que no querían saber nada del judaísmo ni practicar nada parecido a los judíos ni ser confundidos con ellos. 7. La doctrina de la Trinidad es una respuesta griega a un mundo griego, para intentar ganar a los griegos para el cristianismo, usando información hebrea pero interpretada de manera no hebraica, sino griega.
8. La doctrina de la Trinidad, como finalmente fue expuesta en los concilios ecuménicos, expresa la opinión de muchos teólogos cristianos que la han revisado posteriormente, pero no es un dogma que debe ser creído como ha sido expuesta, ni cause la pérdida de la salvación de sus seguidores. 9. La doctrina de la Trinidad, luego de ser expuesta en los concilios ecuménicos, no expresa la opinión de todos los teólogos cristianos que la han revisado posteriormente, ni es un dogma que tiene que ser creído para poder ser salvo. 10. Mientras más nos acercamos al primer siglo de los apóstoles, menos evidencia existe de algo que pudiera haber sido enseñado semejante a la doctrina de la Trinidad, pero mientras más nos alejamos de aquel siglo, más evidencia comienza a surgir semejante a dicha doctrina. 11. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y las traducciones bíblicas de esos manuscritos que vinieron después, hechos por traductores trinitarios, tienen interpolaciones e introducen formas del lenguaje que evidentemente tiene la intención de probar la legitimidad de dicha doctrina. 12. A la hora de leer las Escrituras, especialmente el documento conocido como Nuevo Testamento, debemos hacerlo teniendo en cuenta su trasfondo hebreo y profético, no griego ni filosófico, y debemos tener cuidado de las interpolaciones y traducciones, que definitiva y tendenciosamente intentan probar una doctrina antes que la exposición imparcial de las Escrituras. 13. Las interpolaciones más corrientes son, adición al texto de notas marginales u opiniones personales de los escritores que formaban originalmente parte del texto bíblico. Sustracción del texto bíblico de palabras o versículos que formaron parte del manuscrito del cual se traducía. Uso de los puntos ortográficos de tal manera que la traducción se acomode a la perspectiva teológica del traductor, no necesariamente a la enseñanza imparcial del texto. 14. Debemos acudir a los manuscritos más antiguos y a las versiones más orientales de esos manuscritos, para tener acceso al mejor texto del Nuevo Testamento. 15. La maldición establecida del credo niceno y en el credo de Atanasio ha continuado operando en cada generación de creyentes quienes han anatematizados, declarado herejes, perseguidos y, asesinados a todos aquellos que no lo acepten como dogma de fe y salvación. Mis queridos amigos, tenemos que hacernos varias preguntas como reflexión después de este intenso e interesante tema. 1. ¿Cuál es la causa por la cual los defensores de esta doctrina la consideran tan fundamental para la fe, que su rechazo es visto como herejía y entrada a la condenación? 2. En el evento que la doctrina de la Trinidad fuese considerada incorrecta, ¿cómo entender y explicar aquellos textos bíblicos que fueron usados como evidencia por los defensores de la doctrina, para establecerla como dogma de fe cristiana, y que aparentemente apoyan dicha doctrina? 3. ¿Qué alternativas existen a dicha doctrina para explicar la naturaleza y relación entre el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuyos nombres aparecen sobre todo en las páginas del Nuevo Testamento, sin comprometer la fe dada una vez a los santos? 4. Si la propia Enciclopedia Católica de 1967 afirma, anterior del IV siglo, la formalización de un Dios en tres personas, no fue sólidamente establecida y ciertamente no completamente asimilada en la vida cristiana y su profesión de fe. Entre los padres apostólicos, no hubo nada, ni siquiera de forma remota, que se acercara a tal mentalidad y perspectiva. Nos preguntamos, ¿cuál fue entonces la fe de los llamados cristianos primitivos? ¿Será diferente interpretar las Escrituras teniendo como metodología la filosofía griega, o la perspectiva hebrea de Dios, del Mesías y del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre estudiar el texto bíblico desde una perspectiva filosófica a una hebrea? ¿Se llegarían a conclusiones iguales, similares u opuestas? ¿Puede entender usted, ahora, el origen del dogma trinitario? ¿Puede entender usted, ahora, que Yeshua, Jesús, y sus emisarios apóstoles eran totalmente ajenos a este dogma, el cual hubiera sido repudiado de inmediato? Bueno amigos, hasta aquí estos comentarios, es importante que usted pueda evaluarlos con objetividad y seriedad. Y espero realmente con la ayuda del El Shaddai, Todopoderoso, les pueda ayudar en su crecimiento espiritual, y en el camino de la redención, que es nuestro papel principal en esta vida. Por todo lo demás la gloria sea para nuestro Elohim, Baruch Hashem. Elisha ben Merahim.